Código Civil que Ujú, establece que es nulo el acto jurídico eh, contrario a las normas de orden público, ujú, ¿no? Eh, Podría señalar que sí, ¿no? Podría ujú. señalar que sí. Sin La norma embargo, quinta de título preliminar, ¿no es cierto? sí, sin Ya. embargo, Ujú, el arbitraje se aplica en ejecución contractual, ujú, ¿no? Y en ejecución contractual, de acuerdo a la ya propio criterio unificado del OCE, ¿no? La aplicación supletoria directa a las normas de ejecución contractual es el Código Civil, ujú, ¿no? Entonces, digamos, si es que yo cito una norma del Código Civil y encuentro similitud en su aplicación, no creo que sea eh, suficiente para irme por la nulidad del laudo, ¿no? ujú. Por una anulación. Ujú, Sí, por una anulación del bien. laudo, sí. Ujú, ok. ¿Y citó la norma quinta de título preliminar para colocar un ejemplo o para decir que es un supuesto anulación por eso? Del Código Civil. La norma quinta de título preliminar, doctor Sánchez. A ver, cité la norma para enfocar que en una primera instancia podría decir que sí, ¿no? Sí a la anulación o sí a la aplicación del Código Civil. Sí a la aplicación del Código Civil, ¿no? Ajá, ok. Bien. ¿Alguna otra idea? ¿Qué opinan? ¿Se puede anular Gracias, doctor Sánchez. ¿Alguna otra idea? A ver, ¿qué opinan? ¿Se debe anular o no? ¿Qué opinamos? Sí, doctor Celia, adelante. En ese sentido, yo soy un poco más procesalista, ¿no? Si el arbitraje está sometido a un reglamento, a un reglamento de una institución, eh, y hay toda una serie de procedimientos determinados, ¿ya? Y establecidos, si no se cumple con él, yo creo que sí sería factor de nulidad, ¿no? Ujú, Salvo muy bien, mejor doctor. opinión, ¿no? No, está bien, está bien. Muchas gracias, doctor Celi. A ver, ya tenemos dos posiciones. Eh, perdón, la posición de que sí se anula. ¿Alguien más? Sí. Le damos el uso de la palabra al doctor Núñez de Prado. Adelante. Perdón que tuve que salir un ratito a atender una llamada, pero lo que escucho a mis compañeros, entendería que si no se ha cumplido con el reglamento, Ujú, no es tanto, o sea, de acuerdo con la última conclusión con mi compañero, pero no por en el sentido procesal, sino porque creo que es importante entender que el reglamento tiene carácter contractual. El ujú, reglamento representa el pacto de las partes. Cuando las partes pactan un reglamento, están de alguna manera contractualizando, incorporando por referencia a ese reglamento a su convenio arbitral. ujú. Y hay una causal de anulación específicamente, si no me equivoco es la 63, inciso D o C, que dice que se puede anular el laudo cuando se desconoce el pacto de las partes, al igual que, Ujú, bien. que se deriva de la Convención de Nueva York. Entonces yo lo vería en virtud de esa causal. Ujú, bien. Y recuerden también que existen reglas, o sea, cuando la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento establece reglas de carácter arbitral o para temas arbitrales y establece reglas de fondo también, ¿no? En el marco de la ejecución contractual, reglas especiales para, eh, para la ejecución de los contratos, ¿no? Para aplicar penalidades, resolución, etcétera, ¿no? Entonces, el doctor nos está desarrollando su posición sobre ese tema y nos está colocando el tema de reglas del arbitraje, no, perdón, reglas de las partes, ¿no? Que han convenido las partes como el sustento de la anulación. Doctor Viales, sí, adelante. Sí, profesor, sobre ese punto, o sea, tal igual como lo había mencionado
en la anterior parte de su clase, que lo comentó, y comparto, Doctor. comparto la opinión de mi compañero en razón de que al momento de que existe una norma de fondo para la ejecución del contrato, esa norma ya forma parte del pacto de las partes, ¿no? Entonces, yo sí creería que cumple con lo establecido en el artículo 63, porque es una causal de anulación del laudo que el arbitraje se resuelva en contra de lo que está pactado entre las partes. Pero yo creo que tiene un matiz interesante lo que usted comenta, bueno, que también comentó antes, si la norma dice exactamente lo mismo, porque de qué forma, me pregunto, ¿no? ¿De qué forma se puede entender que el árbitro está resolviendo en contra de lo que las partes han acordado? Porque obviamente hay muchos artículos que con tantas normas de contrataciones que hemos tenido se han cambiado, pero muchas otras que no. Y por eso es que a muchas opiniones del OCE del 2012 siguen siendo, podemos aplicarlas perfectamente. Entonces, Efectivamente. A pesar de ¿de que qué es una forma? ley anterior, ¿no? A pesar de que es la 1017, igual Claro, resultan aplicables para el claro. 30-225. Entonces lo que yo veo es que, claro, para yo decir que se está resolviendo en contra de lo que las partes han pactado, tengo que identificarlo. O sea, tengo que identificar en el laudo que se está resolviendo en contra de lo que las partes han pactado. Pero si yo tengo una normativa que es exactamente, digamos, yo estoy en mi laudo, la norma aplicable era el reglamento 2012, pero en el laudo mencioné el decreto legislativo 17 sin las modificaciones, pero la norma dice exactamente lo mismo. Entonces, ¿de qué forma yo como juez podría identificar que solamente por decir que por escribir la norma anterior se está resolviendo en contra de que las partes han pactado? Si dice, la norma dice exactamente lo mismo. Yo creería que eso podría de alguna forma subsanar ese defecto, ya que se Claro. vuelve muy difícil identificar que se está resolviendo en contra de que las partes han pactado. Claro, porque el resultado sería exactamente el mismo, ¿no? Sería un problema en el momento de que invocan la norma, ¿no? Pero como dijo sus compañeras, es un tema formal y el árbitro más bien, como es un tema formal, dice, oye, aquí no se aplicó la norma, ¿no? Existe la norma, ¿por qué no se aplicó? Podría ser el criterio, ¿no? Este, mientras que por otro lado se podría pensar, oye, pero finalmente, ¿cuál es la afectación? Si finalmente va a decidir exactamente lo mismo, si la norma que invoca la parte que dice que debe aplicarse la norma dice casi lo mismo que la norma que ha aplicado el árbitro, ¿cuál es la afectación? ¿No? Y ahí surge el debate. Pero yendo a un a un supuesto ya general, ¿no? Es decir, yendo a un supuesto de, en la actualidad, si nos preguntan, ¿no? Es un supuesto de anulación que no se aplique el orden de prelación normativa. Le decía que hay dos posiciones, ¿no? Una que sostiene el doctor, por ejemplo, entre uno de ellos, ¿no? Julio Martín Wong Abad, que dice, bueno, no necesita decirlo expresamente, ¿no? No necesita decir la norma expresamente, pero alguien tiene que revisar que se cumpla lo que dice la norma, ¿no? Y precisamente, ¿quién, aparte de los jueces, en el marco de un recurso de anulación, quién, aparte de los jueces, en un recurso de anulación, puede ver esto para que se aplique la norma que debe aplicar? No hay. Entonces, tendríamos una norma que dice, enfatiza eh, que es de obligatorio cumplimiento, ¿no? Al remarcarse en la norma que es que es de carácter, lo voy a leer específicamente, ¿no? En su parte final, 45.10, voy a leer exactamente. Dice, esta disposición es de orden público, ¿no? Entonces, ¿por qué va a decir la norma, esta disposición es de orden público? Para que finalmente nadie tenga la facultad de corregir, ¿no? O de ordenar que se cumpla, ¿no? ¿Qué opinan, doctores? Es lo que señala el doctor Julio Martín Bongabán.
¿Qué opinamos? O debería decir expresamente causal de anulación. Es causal de anulación, como decía antes, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinamos? Por el contrario, ¿no? Hay quienes sostienen que tiene que estar expresamente señalado en la norma que es causal de anulación, ¿no? O en todo caso, considerarse que está dentro de las causales expresamente señaladas por la norma. Entonces, bajo esa argumentación, puede sostenerse lo que comentaban sus compañeros, ¿no? Cuando decían que las reglas establecidas por la norma son reglas que deben cumplirse en consecuencia, ¿no? Si se trata, por ejemplo, de una aplicación normativa que deja de lado una norma que debería aplicarse y eventualmente puede considerarse dentro de los supuestos o alguna de las causales establecidas en el artículo 63, ¿no? Entonces cabría la posibilidad de aplicar. Pero ahí caemos también en el mismo tema, ¿no? Fíjense, por ejemplo, ¿no? Si decimos, a ver, bueno, pactaron, las partes pactaron, bueno, el contrato está sometido a lo que dice la ley y el reglamento. Ok, esa es la premisa. Entonces, las obligaciones de las partes no solamente están en el contrato que han firmado, sino aplica también la ley y el reglamento, ¿sí? Forman parte de lo que las partes han convenido, ¿no? Forman parte de lo que las partes han convenido. Entonces, la pregunta es, si es un tema de procedimiento, ¿no? Entonces el literal C, por ejemplo, si es una norma, decíamos, ¿no? La norma especial de contrataciones con el Estado puede ser una norma relacionada a temas de arbitraje, o puede ser una norma relacionada a temas del fondo, de la ejecución contractual, ¿no? Entonces, si, si, si vamos a aplicar algunas de las causales, uno de los supuestos podría ser el literal C, ¿no? Artículo 63, literal C, dice que no, que las actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo entre las partes o al reglamento aplicable, ¿no? Entonces, tratándose de temas de arbitraje, puede ser un supuesto el literal C, ¿no? En la medida que sea un tema de arbitraje. Pero la pregunta es, ¿qué sucede si el tema tiene que ver con ejecución contractual? Es respecto del fondo, ¿no? Ninguna de las causales tendría vinculación a temas de fondo de la controversia. Es más, sobre el fondo de la controversia ya habíamos dicho que el numeral segundo del artículo 62 prohíbe que se revise la motivación, los criterios, la interpretación del árbitro, ¿no? Entonces, por esos artículos hay quienes sostienen que no debería ser aplicable cuando es un tema de fondo de la controversia, ¿no? En su contraparte, ¿no? Decíamos, el doctor Wong Abad dice que porque la norma dice que es de orden público, alguien tendría que revisar. No tiene ningún sentido decir que la norma es de orden público, ¿no? Esta disposición es de orden público, que lo diga así categóricamente, y eso no se ha retirado de la legislación, ¿no? Alguien tiene que revisar que eso se cumpla de todas maneras. El único mecanismo de revisión de que se cumpla lo que dice la norma es precisamente el recurso de anulación. Por eso es que considera que a pesar de que no diga expresamente que es un supuesto de anulación del laudo el no cumplimiento de la apelación normativa, igual sería un supuesto de anulación del laudo. ¿Qué opinan, doctores? Ya les dije el panorama general. ¿Qué opinan ustedes?
Sí, adelante, doctor Núñez de Prado. Yo lo asimilo mucho, me pongo en una situación un poco distinta, pero quizás sirve un poco para ilustrar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el marco de un arbitraje internacional en el que las partes pactan aplicar una norma determinada, ¿no? Por alguna razón las partes pactan pactar la norma ecuatoriana y por alguna razón el tribunal arbitral aplica otra norma que no tiene nada que ver con la controversia. Es un tema relativo al fondo de la controversia. No es un tema procedimental relativo al arbitraje mismo. Y al menos si yo fuese árbitro, yo no tendría la menor duda en anular el laudo. O sea, digamos, si fuese Poder Judicial revisando la validez del laudo, se ha vulnerado el pacto de las partes. Bueno, ahora no lo tengo acá, pero yo no estoy seguro, tengo que volver a leer el artículo 63, de que necesariamente se tenga que interpretar el 63 en el sentido, o sea, que se limite únicamente a temas arbitrales, porque creo que dice que las actuaciones arbitrales, ¿qué es lo que dice? A ver, lo voy a Sí, quizás saber. dice, las actuaciones arbitrales no se han sometido al pactado por las partes, ¿no? Acá lo tengo a la mano. Claro, pero eso... Dice, no se han ajustado al acuerdo, ¿no? Pero habla de las actuaciones arbitrales, ¿no? Procedimiento, entiendo, ¿no? Salvo que se interprete que el laudo es una actuación claro. arbitral y el laudo es la decisión final, No, ¿no? es que La lo más veía así, relevante. ¿no? Motivar, o sea, digamos, Mm. parte de las actuaciones arbitrales es aplicar la norma aplicable al fondo de la controversia, ¿no? Entonces, al menos en el ejemplo que yo pongo no tendría la menor duda. En este caso, creo que, claro, el tema es un poco más ambiguo, pero creo que podría aplicarse el mismo esquema, ¿no? Teniendo en cuenta que el pacto de las partes es sagrado en el marco del arbitraje. Creo que si el tema ya es absolutamente arbitrario, hay una norma que es directamente aplicable y que no se aplica, podría argumentarse. Creo que es una zona gris. Sin embargo, me preocupa también el tema de que esto implique también una puerta abierta de los jueces para meterse al fondo de la controversia, ¿no? Y que se convierta, como dice Cantuarias, en el nuevo pacto indomable, ¿no? Eso me preocupa un poco también. Sí, claro, y es que ese es el problema, ¿no? O sea, cada vez se está abriendo más a que se revise el fondo de lo decidido, ¿no? O sea, yo creo que debería ser excepcional, ¿no? En el marco de contratación con el Estado, en aquellos casos en los que eventualmente exista una afectación, pero no para anular por temas, pero la norma no lo dice, ¿no? Entonces, eso es lo que genera el inconveniente, ¿no? Entonces, creo que la legislación actual que tenemos en materia de arbitraje en contratación con el Estado tiene que ser repensada pensando en lo que originariamente fue la razón de ser de que las controversias se sometan a arbitraje y no a sede judicial, ¿no? Se estaba buscando un mecanismo de solución de controversias célere, expeditivo, especializado, ¿no? Entonces, no quitarle los atributos propios del arbitraje, porque lo contrario, la regulación se convierte en un despropósito. No se puede andar regulando todo a favor de una parte. ¿Por qué? Porque finalmente esa parte, o sea, imagínense ustedes que son proveedores del Estado, ¿no? Y que terminan un arbitraje y le resulta favorable, la entidad pierde, ¿no es cierto? Y va a anulación, ¿no es cierto? Y en anulación supongamos que hubo un defecto formal, ¿no? Que no incide en el resultado final, ¿no? Y que vuelve al arbitraje y por el 0,20 hay que recomponer el tribunal, se vuelve a revisar y así, ¿no es cierto? Claro. Les aseguro que los contratistas, proveedores del Estado, ya no van a querer saber absolutamente nada. O sea, si es que tenían la razón, ¿no es cierto? Y finalmente es tortuoso el que se cumpla aquello que obtuvieron en el arbitraje, ¿no? Porque sale un laudo, supongamos que se lo anulan, vuelve a emitir el tribunal, un nuevo tribunal, supongamos, un laudo nuevamente favorable, le dan la razón, después que le dan la razón, van a cobrar y la entidad le dice no tengo presupuesto, ¿no? Y sigue haciéndose cada vez más larga el pago, ¿no? Supongamos que es un pago que está reclamando,
En algunos casos los contratistas tienen la razón, en otros no, ¿no es cierto? Pero supongamos que en este caso sí tenían la razón. Les aseguro que ese contratista ya no va a querer saber absolutamente nada con el Estado, ¿no? Y es preocupante, fíjense ustedes, ¿ah? Si el mecanismo de solución de controversias no funciona, ¿no? Si el mecanismo de solución de controversias decide tarde, ¿no? Como ustedes saben, justicia que tarda no es justicia, ¿no? Eso va a incidir en las decisiones de los privados para contratar con el Estado. Y ustedes, si quieren, pueden revisar en OCE, ¿no? Por lo menos hasta el año 2019 se publicaba normalmente unas estadísticas acerca de cuántos proveedores, ¿no?, participaban en procesos de selección y cuántos postores teníamos por proceso de selección. No llegamos ni a 3. Es 2.1, 1.9 creo que estaba la última vez. Por proceso de selección en promedio. ¿Qué significa? Que en muchos casos hay procesos de selección que se quedan desiertos o se presentan máximo 2. Y cuando la lógica de la contratación pública es contar con el mayor número de proveedores posibles, ¿no? O sea, la lógica de la contratación pública es: yo voy a tener la posibilidad de contratar en mejores términos si es que participan la mayor cantidad de proveedores o postores. Para eso existe el principio de libre concurrencia en materia de contratación con el Estado en el texto único ordenado de la Ley 30/2025. Esa es la lógica. ¿Por qué? Porque si se presenta un mayor número de proveedores, voy a tener mejores alternativas, mejores propuestas, van a competir entre los distintos proveedores y voy a obtener mejores precios y mejor calidad al momento de contratar. Pero si se presenta uno o dos, ¿no?, por proceso de selección, me va mal. Entonces, si es que la balanza no administra la justicia, pero si es que la justicia no es balanceada, no es todo a favor de uno, ¿no?, ni a favor del otro, pues no puede ser todo a favor del proveedor, ni tampoco todo a favor del Estado. Tenemos que buscar unas reglas que sean equitativas, ¿no? Si no funciona, mañana nadie va a querer contratar con el Estado. Después de una experiencia como esta, y ha ocurrido comúnmente, ¿no?, ya nadie quiere contratar con el Estado. No vamos a quedar sin proveedores, o nos vamos a quedar con los proveedores que quieran contratar con el Estado, pero va a ser en términos económicos no necesariamente los más favorables. Por eso precisamente se estableció al arbitraje, o sea, una de las razones, porque han habido varias razones, una de las razones ha sido generar confianza en los proveedores. Fíjate, no va a ser el Estado, como comentaba en la sesión anterior uno de sus compañeros, ¿no? No va a ser el Poder Judicial, que pertenece al Estado, quien decida una controversia que precisamente tengo con el Estado, ¿no? Sino que va a ser un árbitro o un tribunal arbitral especializado, que inclusive tenemos la posibilidad de designarlo, el que va a decidir la controversia en un procedimiento que además es célebre, ¿no? Esa era la lógica. Pero ahora el arbitraje es como si tuviéramos un auto Fórmula 1 y queremos que vaya a su máxima velocidad posible, pero le ponemos obstáculos, rompemuelle, ¿no? Lo llenamos de cosas, lo cargamos de temas y no funciona, ¿no?, como debería ser. En cuanto a la regulación, nuestra ley de arbitraje es una de las más modernas, pero con las precisiones que a veces se hacen en la normativa de contratación con el Estado, como que ese arbitraje se le está incorporando aspectos que no le permiten funcionar como debería ser. Entonces, ¿deben haber algunas normas especiales en contratación pública? Sí, deben haber. Las necesarias, ¿no? Aquellas que sirvan y que respondan también a la lógica del arbitraje, no regular por regular, ¿no? Y ese es el gran reto, Doctor Núñez de Prado, creo que tiene otra pregunta o es de su intervención anterior que tiene No, perdón, siempre me olvido de No, no bajar se la mano. preocupe, no se preocupe. Listo. Ok, entonces, en ese tema es discutible si es que debería aplicarse o no
el orden de prelación o preferencia en la aplicación normativa, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque nos lleva a un escenario en el que van a tener que revisar el fondo, ¿no? A ver, ya no es un tema, me parece, ¿no? No necesariamente, en algunos casos puede ser un aspecto formal, pero en otros casos va a ser un tema sumamente técnico en el cual va a tener que determinarse el supuesto de hecho, si es que el supuesto de hecho está regulado en la norma específica o si es, y que se dejó de aplicar esa norma específica, estarían entrando prácticamente al fondo del asunto. En otros casos de repente no va a ser así, ¿no? Entonces sí creo que genera un escenario en el cual puede abrir la posibilidad de revisar el fondo del asunto y eso no es lo que se concibió en la ley de arbitraje, ¿no? Este, los laudos se publican. Entonces un árbitro que no aplica la normativa especial, ¿no? Estaría difundiendo en el mercado que, oye, ni siquiera la norma especial conoce. Las partes van a saber, oye, ese árbitro está aplicando algo que no corresponde, ¿cierto? Entonces ya no lo van a considerar seguramente en próximos casos. Y esa eventualmente podría ser la consecuencia, ¿no? En un escenario en el cual se publicitan los laudos, ¿no? El hecho de que un árbitro especializado supuestamente en contratación con el Estado no aplique la norma que corresponde, ¿no? Eso se estaría informando al mercado arbitral, ¿no? En las partes estarían informadas acerca de esa situación, ¿no? Ahora, que se anule el laudo por eso es lo que se interpreta, ¿no? de la norma, con este énfasis especial en que es una disposición de orden público, es una interpretación que el doctor Abad es juez, ¿no? Entonces, que creo que tienen ya los jueces, ¿no? Y que seguramente van a considerar como un supuesto de anulación, aunque no lo diga expresamente, ¿no? Cosa que creo que parece que el legislador quiso evitar y no lo hizo, simplemente con eliminar ya no es materia de anulación. Debió dejarlo expresamente si es que esa fue su voluntad, pero no lo sabemos, ¿no? Porque ya, bueno, y no importa lo que haya sido la voluntad del legislador, lo importante es lo que dice la norma y la norma no deja claro ese tema y está abriendo ese marco de discusión, ¿sí? Bien, prosigamos entonces. Vamos a ver algunas disposiciones especiales, claro, esto es lo que acabamos de comentar, y ya para terminar con las últimas láminas, ya nos falta poco. Paciencia, doctores. Esto es lo que ya habíamos visto. Y vamos a ver algunas de las disposiciones vigentes, ¿no? En el marco de la Ley de Contratación con el Estado, que inclusive ya fueron adelantadas por algunos de sus compañeros, pero las comentamos. Hay unos requisitos para presentar anulación del laudo, ¿sí? Unos requisitos especiales en materia de contratación con el Estado, hay una regulación especial y se pide, por ejemplo, al contratista y a las entidades requisitos distintos, ¿no? En el caso de los contratistas, de acuerdo a la normativa de contratación con el Estado, para la interposición de recurso de anulación, se requiere presentar carta fianza. Sin carta fianza no se puede presentar el recurso de anulación. Debe ser irrevocable, solidaria, incondicionada, de realización automática y con una vigencia no menor a 6 meses, es lo que señala la norma, ¿no? La norma especial de contrataciones con el Estado. Si el laudo ordena la suma dineraria, ¿no? Dicha carta fianza debe otorgarse a favor de la entidad, o por una cantidad equivalente al 25% del valor por la suma que ordene pagar el laudo, ¿sí? Y si el laudo es declarativo, o sea, el laudo que se quiere anular con el recurso de anulación, ¿no? Es declarativo,
o no es valorizable, en ese caso, el valor de la carta fianza será equivalente al 3% del monto del contrato original, ¿no? Son criterios de tipo objetivo que ha establecido la norma para que acotar un poco la facultad que tienen las jueces por ejemplo, en el caso de las medidas cautelares, ¿no? En este caso no se quiere eso. La normativa ha dicho unos montos, ¿no? Del 25%, en caso de que el laudo ordene pagar una suma dineraria y se inicia un recurso de anulación, un porcentaje equivalente al 25% del valor de la suma que ordene pagar el laudo, y en el caso de laudos declarativos, un porcentaje, pero que depende del monto del contrato. Como no hay un valor en el laudo, hay esa referencia para el monto del contrato original. Entonces, los criterios serían la cuantía de lo decidido en el laudo arbitral, hay una suma del 25% de lo decidido, ¿no? Y en el caso de que no sea valorizable o simplemente se trata de un laudo declarativo o que requiera una liquidación posterior, el monto es en virtud de un porcentaje del contrato, ¿no? Ya no el laudo, porque el laudo no tiene ese valor. ¿Cuáles son las consecuencias? Si el recurso de anulación es desestimado, la carta fianza se entrega a la entidad, ¿no? Es decir, se plantea un recurso de anulación, el contratista planteó un recurso de anulación que no tenía sustento, fue desestimado por el Poder Judicial, entonces la carta fianza se entrega a la entidad. En caso contrario, si es que gana el recurso la parte privada, se le devuelve esta carta fianza, ¿sí? En el caso de lo expresado por el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, vemos que se sigue la misma lógica del artículo 66.6 de la Ley de Arbitraje, ¿no? Simplemente hemos puesto la referencia para que vean que es más o menos la misma lógica, ¿sí? En cambio, para las entidades, la normativa de contrataciones con el Estado señala que debe haber una autorización previa, ¿no? Del titular de la entidad, mediante una resolución debidamente motivada. ¿Cuál es el sentido de la norma? Lo que ha querido la norma es que no se planteen recursos de anulación por plantear, sino que exista un análisis previo, ni siquiera un análisis subjetivo, ¿no? Arbitrario, no. La norma exige un análisis de costo-beneficio en el que consideren el costo en el tiempo y recursos de lo que significa el proceso judicial y la expectativa de éxito de seguir la anulación. La lógica de la norma es, señores entidad, si ustedes quieren anular un laudo, tiene que haber una razón poderosa para hacerlo, para plantear ese recurso. No simplemente iniciar un recurso de anulación del laudo porque perdieron, porque puede ser que tengan la razón. De otra parte, entonces, ¿para qué vamos a invertir tiempo si sabemos que el Poder Judicial va a concluir exactamente lo mismo, ¿no? Si es que vamos a un recurso de anulación del laudo, vamos a invertir tiempo personal de la Procuraduría y de repente otro personal que va a brindar información a la Procuraduría va a estar pendiente del caso o de los casos, ¿no es cierto?, en lugar de realizar otro tipo de funciones o dedicarse a casos que sí ameriten la debida atención de la defensa del Estado, ¿no? Entonces, la lógica de la norma por eso tiene que haber un análisis costo-beneficio donde consideres el tiempo y recursos de lo que significa el proceso judicial, ¿no? Y además tener en cuenta si es que tienes expectativa de éxito de seguir con la anulación, porque si es mínimo la posibilidad de que te den la razón en la anulación, no deberías ir
o plantear ese recurso, ¿no? Es la lógica de la norma. La realidad nos dice algo diferente, ¿no? Lo que comentaban sus compañeros más temprano. La realidad nos dice que la parte que pierde, ya sea entidad o contratista, está yendo a anulación precisamente porque el Poder Judicial está anulando un número importante de laudos, ¿no? Algunos dicen que es 20% del total de recursos de anulación que se plantean en la actualidad, otros dicen que es 25%. Habría que ver esas cifras, pero en eventos, en foros dicen, ¿no?, que han realizado un análisis. Entonces, pero la verdad es que ha ido creciendo, ¿no? En el año 2000, 2001, el número era muy pequeño, ¿no? Casi no se anulaban laudos. Era muy raro que se anule un laudo en aplicación estricta de lo que dice la ley de arbitraje. Ahora hay porcentajes muy altos. 20% es bastante alto. Y ahora que escucho que incluso algunos expositores dicen que es 25%, ya es una cifra demasiado alta, ¿no? Nos están diciendo que de cada 4 laudos uno se anula. Demasiado, ¿no? Bien. Para colocar inclusive énfasis en esta idea, la misma normativa de contratación con el Estado señala que constituye responsabilidad funcional impulsar la anulación del laudo cuando el análisis costo-beneficio determina que la posición de la entidad razonablemente no puede ser acogida. En términos sencillos, la norma dice, oye, si ves que en anulación no va a cambiar esta situación, ¿no? No vayas. Hay responsabilidad funcional. Pese a ello, el que pierde está presentando, ¿no? Está presentando recursos de anulación. Cuando la norma lo que trata precisamente de evitar es esa circunstancia. Cuando la norma trata de evitar esa circunstancia, ¿no? Entiendo que hay el temor al control posterior, ¿no? Pero si la misma norma está señalando que hay que hacer ese análisis costo-beneficio, habría que hacer ese análisis costo-beneficio de manera seria, de manera técnica, ¿no? Y plantear recursos de anulación del laudo cuando corresponda. Yo no digo que no se planteen recursos de anulación. Hay muchos casos en los que corresponde plantear un recurso de anulación, pero cuando corresponda, no como ocurre en la actualidad, que parte que pierde va a la anulación del laudo, ¿no? Que es lo que precisamente la norma trataba de evitar. Y esperemos, ¿no?, que el Poder Judicial reflexione, porque si se sigue revisando el fondo de lo decidido, si se sigue revisando la motivación bajo diferentes supuestos no establecidos expresamente por la norma, ¿no?, vía interpretación, haciendo lo que la norma prohíbe, se está restando el atributo que llevó a nuestro sistema a acoger al arbitraje como medio de solución de controversia, ¿no? Y eso va a afectar el número de proveedores que vamos a tener. El arbitraje entonces no es, como todos concebimos al arbitraje, como un mecanismo inapelable. Entonces, yo creo que es necesario que el Poder Judicial reflexione sobre este tema. Doctor Viales, sí, adelante. Pero, sí, profesor, como lo mencioné anteriormente, yo considero que ambos puntos, o sea, para la entidad, para el contratista, estos requisitos, por lo menos para mi opinión personal, son inconstitucionales. Lo de la garantía y todo el tema del análisis costo-beneficio. Pero sobre el análisis costo-beneficio, a mí me genera mucha duda el tema de cómo sería esto un criterio de admisibilidad, digamos, ¿no? Porque, si, digamos, si yo como entidad tengo que presentar un análisis costo-beneficio de por qué yo considero que puedo ir a la demanda de anulación del laudo, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el juez va a evaluar si mi análisis costo-beneficio está bien hecho, porque yo me imagino que
que ese análisis de costo-beneficio tiene que ser materializado en un informe, ¿no? Tiene que ser una cuestión interna del funcionario de la entidad. Tiene que haber un informe que haya aprobado el jefe de la asesoría jurídica o quien haga sus veces, ¿no? Y entiendo entonces que el juez va a evaluar si ese informe está bien hecho, porque yo me imagino, pensando con la malicia, ¿no? Porque también podría ser que la entidad simplemente por cumplir con el requisito haga cualquier informe concluyendo que el análisis costo-beneficio sí corresponde iniciar el proceso de anulación del laudo. Pero entonces el juez va a tener que evaluar si está bien hecho o simplemente tiene que evaluar que existe el análisis costo-beneficio. La norma no dice absolutamente nada sobre ese detalle, ¿no? Lo cual deja abierta la posibilidad de que algunos jueces sí hagan ese análisis, ¿no? Porque la norma exige todo el cumplimiento de no solamente la autorización por parte del titular de la entidad, sino también la existencia de los informes, ¿no? Puede ser que algunos jueces lo exijan y otros no, porque lo que se está estableciendo es la obligación. Y por eso les digo, ¿no? En el caso de la normativa de contratación con el Estado, en muchos casos se establece obligaciones, pero no se establecen consecuencias. ¿Qué sucede? ¿No? Entonces, este sería un caso más en el cual no se dice qué sucede. Su compañero más temprano, también comentaba sobre este tema, ¿no? Podríamos llegar a diferentes conclusiones. Doctor Sánchez, sí, justo. Adelante. Sí, yo quiero traer a cotación que el requisito estipulado en el 45.23 es un requisito, en el texto único ordenado, es un requisito que no se contempló en la 3225, modificado por el 1341, ni tampoco es un requisito que se contempló en la 1017 y sus modificatorias, ¿no? Por lo tanto, entiendo que si es una condición que el juez debe evaluar dentro de la resolución, ¿no? Claro. No se consideró tanto en el 45.9 de la 3225 ni en el 52.6 de la 1017, ¿no? Entonces, yo creo que acá ha querido que cuando la normativa en contrataciones con el Estado actual ha querido poner ciertos filtros tanto a la entidad como al contratista, con el fin de solamente recurrir a la anulación de laudos cuando sea estrictamente necesario, ¿no? Como una medida excepcional. Claro, y es más, yo creo que esa ha sido la razón de la norma, ¿no? De establecer algunos filtros para poder ir a este recurso de anulación como algo excepcional, ¿no? Claro, y si yo me guío en los principios de contratación pública que son transversales, que aplican para todo el procedimiento de ejecución contractual, y cuando estamos en una controversia estamos dentro de un procedimiento contractual, ¿no? Más bien un efecto de un procedimiento contractual, yo diría que no se cumple con el principio de equidad, ¿no? O sea, de que debe establecerse obligaciones, deberes o prestaciones proporcionales para ambas partes, ¿no? Yo no puedo utilizar la ley para perjudicar al contratista y decirle, oye, ponme el 25% del monto de la pretensión, y cuando el contrato no es valuable, por ejemplo, una nulidad contractual, me pagas el 3%, y si es un contrato de 3 millones, un 3%, Claro. de 100 millones, un 3% son 3 millones, ¿no? Claro. En cambio, si voy a discutir una penalidad de 1 millón, un 3% ya es un monto mucho menor. Entonces, esas disparidades que ha establecido la norma, creo yo, no es lo que ha buscado el legislador al establecer estos requisitos establecidos en el 45.23, ¿no? Claro, es que la realidad es tan diversa, ¿no? Que, claro, entiendo que el legislador ha tratado de colocar un parámetro objetivo, ¿no?
precisamente para que no haya criterios que vayan en contra de la lógica de colocar algún tipo de filtro, ¿no? O sea, si no le pongo un parámetro objetivo, pueden haber jueces que soliciten, por ejemplo, ¿no?, una carta fianza al contratista por un monto ínfimo, pequeño, que incentive a los contratistas a presentar recurso de anulación, ¿no? O en todo caso, que no se verifique en modo alguno si se cumple o no el procedimiento establecido por la norma para el caso de las entidades, ¿no? Entonces, el legislador ha tratado de colocar, me parece, algunas restricciones para que sea excepcional, ¿no? Pero en la realidad no se está materializando eso, ¿no? Porque, como les digo, la mayoría va a anulación. Y que no debería ser, porque están yendo en contra de su propio pacto. Pactaron un arbitraje que no iban a apelar y sin embargo lo están haciendo. Ahora, respecto a las consecuencias del recurso de anulación, hay diferentes consecuencias, ¿no? O sea, porque a veces se piensa que porque se anula el laudo, entonces ya